Entonces, nombre de la compañía Famic Technologies, que es la compañía que desarrolla el software Automation Studio. Damos la cordial bienvenida a todos los participantes al seminario web previsto para el día de hoy. Mi nombre es Jorge Díaz de la compañía Famic Technologies. La actividad que vamos a desarrollar el día de hoy, para el día 4, corresponde a las hojas de cálculo que se usan en el software Automation Studio. Esta conferencia será en español. Administrador de hojas de cálculo en el software Automation Studio. Nos acompaña mi colega el ingeniero José Montero, quien es el que va a estar a cargo de la actividad. José, bienvenido. Sí, buenos días, Jorge. A ver, ya voy entonces a compartir la pantalla. Un segundito aquí, mientras que lucho con el PowerPoint. Eh, a ver, me dice Jorge si puedes ver mi pantalla. Sí, ahí está bien, José. Perfecto. Bueno, pues muy buenos días a todos. Como ya lo decía Jorge, pues esto es una continuación de estos seminarios web o webinarios sobre diferentes temas de Automation Studio. A ver, hoy vamos a tratar sobre eh, revisión del el administrador de hojas de cálculo en Automation Studio y los diferentes usos que puede tener esta herramienta en el software. Eh, a ver, ¿qué es lo que vamos a trabajar específicamente? Va a ser una visión general de la funcionalidad, los comandos, la interfaz que está disponible allí. Vamos a hacer algunos ejemplos de cálculos rápidos, cómo vincular un cálculo a un componente, cómo hacer dimensionamientos múltiples de un sistema completo, cómo crear una hoja de cálculo dedicada para algo que necesitemos dedicadamente especial y hoja de cálculo avanzada para una aplicación. O sea, bueno, lo que vamos a trabajar es sencillamente, a modo de ejemplo, va a ser el dimensionamiento de un sistema o diferentes partes de un sistema de acuerdo a ciertos requerimientos usando el administrador de hojas de cálculos de Automation Studio. A ver, vamos entonces al grano. Eh, Acá tengo ya Automation Studio, digamos, configurado o mostrando el ejemplo, donde hay, como les decía, un pequeño sistema eh, el cual necesitamos dimensionar. Ahora, si prestamos atención acá, pues hay cierta información sobre este sistema que es conocida. Por ejemplo, conocemos alguna información sobre la geometría del cilindro, por ejemplo. Tenemos una información sobre de la tubería de entrada principal, un motor que está moviendo la bomba que alimenta el sistema. eh, Sin embargo, no tenemos ningún tipo de información, por ejemplo, sobre la cilindrada de la bomba y nada de eso. Tenemos algunos criterios de diseño y vamos a utilizarlas, ver cómo se pueden utilizar las hojas de cálculo para cumplir con estos requisitos de diseño. Por ejemplo, que el flujo en el sistema sea de 150 litros por minuto, que el cilindro tarde 5 segundos en extenderse, limitar o dimensionar el cilindro de tal manera que tengamos una presión de trabajo de 20 bar y 8 segundos de extensión, por ejemplo, verificar la caída de presión acá, cuánto sería, y estimar, por ejemplo, la caída de presión en accesorios. Cálculos típicos que se pueden hacer ya sea en el contexto de un curso a nivel educativo, introductorio o ya más bien cuando veamos un sistema completo, o aplicación industrial en el caso de que yo necesite hacer un dimensionamiento para un sistema completo. La ventaja de hacer esto en el software es que, o en Automation Studio, es que además del dimensionamiento que pueden hacer directamente en el software, pues la simulación los va a ayudar de esta manera a refinar esos dimensionamientos. A ver, la herramienta como tal, el asistente del administrador de hojas de cálculo, se encuentra en el menú de herramientas y tenemos entonces acá el administrador de hojas de cálculo. El administrador de hojas de cálculo no es más que
una colección con diferentes hojas. Esta pequeña interfaz tiene sus características. Por ejemplo, hay diferentes hojas de cálculo que están disponibles por diferentes tecnologías. En electrotecnia, por ejemplo, tenemos algunos dimensionamientos para trabajar, por ejemplo, con cargas inductivas, resistivas, hacer dimensionamientos de motores eléctricos, de generadores, de cables, ese tipo de cosas. No vamos a trabajar con eso el día de hoy. Simplemente les muestro lo que hay allí. Igual tenemos también, por ejemplo, y es lo que nos vamos a enfocar hoy, en hidráulica. Hay hojas de cálculo disponibles para ciertos tipos de componentes típicos que en la mayoría de los casos un diseñador de un sistema necesita dimensionar. No hay hojas de cálculo para todos los posibles tipos de componentes que hay en la biblioteca, más sin embargo los tenemos para los más usados, pues. Así tenemos, por ejemplo, bombas y motores, corazón de cualquier sistema hidráulico, cilindros. Hay diferentes tipos de hojas de cálculo, vamos a averiguar un poco cada una de ellas. Hacer un dimensionamiento rápido de algunas válvulas, por ejemplo, dimensionar un orificio o una válvula de alivio. Acumuladores, diferentes tipos de acumuladores. Y este intercambiador de calor, que es posible dimensionar. En la parte neumática hay exactamente los mismos componentes o las mismas hojas de cálculo que están en la parte hidráulica, solo que las ecuaciones que están dentro de cada una de esas hojas pues cambian ligeramente porque es otra tecnología. Hay una acá misceláneas, que es para hacer ciertos cálculos ya dedicados, que no necesariamente tiene que ver con un componente específico, sino un cálculo general. Por ejemplo, si necesitamos calcular presión, fuerza en función de algunos parámetros. Por ejemplo, si tenemos que calcular una válvula direccional, pues estas hojas van a ayudar a hacer los dimensionamientos para la válvula o para los actuadores de la válvula, mejor dicho. Algunos cálculos geométricos típicos, por ejemplo, cuánto es el área de un cilindro, si conozco el diámetro, conozco el volumen de un disco, de un cono, etcétera. O también ya directamente relativo a propiedades de fluido, por ejemplo, densidad, o por ejemplo, cuánto es el número de Reynolds de un fluido si yo lo conozco, o cuánto es la velocidad cinemática si conozco otros parámetros. Entonces, estas son las hojas de cálculo que están disponibles con el software. Normalmente la pregunta que viene o que aparece, la primera pregunta que hacen cuando alguien ve esto es si uno puede crear su propia hoja de cálculo, en el sentido de que yo tengo unos parámetros y quiero crear una entidad donde yo haga el cálculo manualmente. Pues no es posible. Es posible crear hojas de cálculo a partir de las que están disponibles acá, eso lo vamos a ver ahora más tarde, pero por el momento les muestro eso. Ahora, cada hoja de cálculo, una vez que se selecciona, vamos por ejemplo a ver acá un cálculo de los que están acá, de bombas por ejemplo. Ya cada uno de estos componentes aquí a la izquierda, pues ya hay ciertos cálculos típicos que se pueden hacer. Por ejemplo, en una bomba, pues puedo calcular la cilindrada o puedo calcular la eficiencia, el flujo o el torque de ser necesario. Estas son hojas de cálculo que ya vienen precargadas con el software. Es posible crear sus propias hojas de cálculo y vamos a verlo ahora. Acá en la parte inferior vemos cierta información. Por ejemplo, podemos ver la identificación de la hoja. Por ejemplo, esta nos va a permitir especificar en qué consiste el cálculo que estamos haciendo con alguna descripción. Ya aquí entonces vamos a ver los cálculos que están disponibles de acuerdo a la información conocida. Y aquí, esto es muy importante, son las ecuaciones que estas hojas de cálculo utilizan. Todas las ecuaciones que están en el administrador de hojas de cálculo tienen estas ecuaciones, digamos, definidas en el software. No es posible modificar estas ecuaciones. Eso es a lo que me refería con que no es posible crear sus propias hojas de cálculo, que no es posible modificar o agregar ecuaciones definidas por el usuario a estas que están acá. Hay que trabajar con cada una de estas ecuaciones. Ahora,
Lo que permite el administrador de hojas de cálculo es hacer los despejes de cada una de estas ecuaciones de acuerdo a los parámetros que me interese calcular, o, por ejemplo, combinar diferentes ecuaciones para hacer cálculos múltiples o que dependan uno de otro. Y un poco lo que vamos a ver el día de hoy. Como les decía, estas son ecuaciones clásicas que van a conseguir en la mayoría de la bibliografía típica. Por ejemplo, una bomba funciona con el flujo que la bomba produce, pues es la cilindrada multiplicada por la velocidad de rotación multiplicada por la eficiencia volumétrica. Nada más clásico que esto. Ahora, la mayoría o si no todas las ecuaciones que están en las hojas de cálculo son o tienden a reflejar, digamos, esas ecuaciones clásicas que uno aprende en la universidad o a nivel ya postsecundario. Hay algunas, por supuesto, que son más complejas que otras. Si nos vamos a cálculo típico que se hace en hidráulica, por ejemplo, si vamos a ver los cálculos de una tubería, pues aquí tenemos ecuaciones sobre, por ejemplo, calcular el número de Reynolds, cómo se calcula, el factor de fricción, si es laminar o si es turbulento. Estos son ecuaciones de Colebrook, el factor de Moody, por ejemplo. Pues la hoja de cálculo utiliza esta ecuación que es archiconocida. Y todavía, digamos, hay referencia incluso para cálculos avanzados. Muchos se basan en este tipo de ecuaciones. Y así sucesivamente. Ahora, acá en la parte izquierda, al momento de trabajar con estas hojas de cálculo, van a haber ciertos parámetros que yo puedo especificar, ya sea cuando yo cree mi propia hoja de cálculo o, por ejemplo, cuando trabaje con las hojas que están predefinidas, pues hay unos parámetros de entrada que yo conozco y parámetros de salida. Parámetro de salida viene a ser el parámetro que a mí me interese calcular. Estas casillas que vemos acá es lo que le va a permitir al asistente decir, ok, estos son los datos que yo conozco, vamos a calcular este dato. Por ejemplo, si vemos este motor y vemos la cilindrada que queremos calcular, pues necesitamos conocer la velocidad lineal, la presión diferencial, todo este tipo de todos estos datos que vemos acá en función de las ecuaciones que están siendo utilizadas por la hoja de cálculo. A ver, hay, digamos, ecuaciones como estas que son relativamente simples. Hay unas que hay ecuaciones o hojas de cálculo que ya vienen siendo un poco más avanzadas en el sentido de que permiten trabajar con datos gráficos. No vamos a hacer un ejemplo de eso acá, simplemente voy a mostrarles algunos. O pueden tomar datos como referencia también. Por ejemplo, a ver si lo podemos ver acá. Excelente. Por ejemplo, las hojas de cálculo, dependiendo de los parámetros que podamos estar utilizando, de los cálculos que están involucrados, en vez de fijar datos estáticos, pues es posible alimentar a la hoja con valores tipográfica como esta. Igual estos son valores, digamos, que están por defecto dentro del software. Yo no puedo utilizar otra gráfica, yo lo que puedo es modificar los parámetros de esta gráfica si necesito. Por ejemplo, esta gráfica en particular está hecha para hacer cálculos de disipación de energía pues, durante un ciclo. O sea, bueno, esta interfaz lo que me permite es a mí definir, por ejemplo, la variación de la energía de acuerdo al tiempo o el cálculo de esa variación, de acuerdo a los parámetros que están viendo acá. Por ejemplo, si en esta ecuación que estamos trabajando hacemos una variación del flujo, pues vamos a ver cómo es la variación de energía de acuerdo a los parámetros que están allí. Estos son parámetros semidinámicos porque no dependen de la simulación, son parámetros que yo defino mediante una gráfica para definir cierta evolución, más no son parámetros que el simulador lo lee. Más bien, el simulador va a reflejar los cálculos que yo haga acá. Sin embargo, esta es la forma clásica como uno consigue los datos, ya sea en la literatura o experimento de laboratorio, etc. Igual hay parámetros estáticos, como por ejemplo estos,
a ver, si nos vamos a uno típico acá, podemos ver, por ejemplo, datos típicos como este. Por ejemplo, el coeficiente de pérdida de carga para accesorios, pues son parámetros de recomendación que normalmente son un único valor, cálculo clásico, como les decía. Pues bueno, vamos a ver entonces cómo utilizar entonces la hoja de cálculo para hacer un dimensionamiento. Digamos que si, voy a poner esto para acá para un lado, para que no estorbe. Digamos que quisiésemos verificar la simulación para trabajar, por ejemplo, o tratar de encontrar los parámetros de diseño que me permitan cumplir con estos requerimientos. Por ejemplo, si echamos a andar la simulación, yo quisiera que esta bomba me diera un flujo de 150 litros por minuto. Ahora, digamos que yo puedo hacer que esa bomba me dé ese caudal con una variación, una combinación infinita, ya sea que yo modifique la velocidad, modifique la cilindrada o las dos. Pero supongamos que la velocidad, si es un motor eléctrico, pues la velocidad nominal va a ser un poco difícil modificarla, pues digamos que va a quedar fija a 1800 RPM. La única posibilidad es que yo haga una variación de la cilindrada de esta bomba para obtener el valor que yo quiero. Ahora, si yo no trabajase con una hoja de cálculo, pues yo tendría que hacer esto tanteo o al ojo y ir jugando con estos valores hasta que yo me aproxime. Por ejemplo, estaríamos viendo algo así. Ahora, ¿qué pasa si la bomba, por ejemplo, tiene una eficiencia volumétrica dada, etcétera, etcétera? Pues ya entonces hay cierta complejidad en estos cálculos. Ahora, la hoja de cálculo simplemente lo que nos va a permitir es fijar esos valores de acuerdo a un cálculo como yo lo hiciera con lápiz y papel. Ahora, la manera de trabajar, como les decía, es definir una hoja de cálculo. Vamos a trabajar, por ejemplo, vamos a cerrar estas que están todas aquí para limpiar un poco esta interfaz y así trabajamos mejor. Digamos entonces que yo voy a definir o trabajar con esta bomba. A ver, si ya hay un cálculo que me va a permitir un cálculo predefinido que me va a permitir tomar la cilindrada. Sin embargo, vamos a crear uno nuevo para ver cómo es esta mecánica. Digamos que vamos a crear un cálculo nuevo y vamos a llamar a esto por ejemplo, y vamos a decir que esto es cilindrada. Yo puedo poner este nombre tan complejo como yo quiera, simplemente para ahorrar un poco de tiempo. Y entonces, bueno, acá la hoja de cálculo me va a permitir o me va a mostrar todos los parámetros que están disponibles de acuerdo a las ecuaciones que ella usa. Si, por ejemplo, yo quisiese conocer la cilindrada, pues me interesa tener este parámetro como salida. La hoja de cálculo me va a permitir allí especificar ciertos componentes o de acuerdo a las ecuaciones, ciertos parámetros, perdón, de acuerdo a las ecuaciones que están disponibles acá. Ahora, la manera de trabajar o de calcular la cilindrada de una bomba, pues va a definir de muchas opciones, de acuerdo a la información que yo tenga disponible. Por ejemplo, yo puedo calcular la cilindrada de esta bomba si, por ejemplo, yo conozco o tengo una limitación o un parámetro de dimensionamiento referido a la potencia, por ejemplo, al eje de esa bomba, pues yo puedo utilizar esta ecuación que me va a referir al torque, la caída de presión y la eficiencia mecánica de la bomba para yo obtener la cilindrada. Sin embargo, acá lo que tenemos es el caso contrario. Tenemos un requerimiento de acuerdo al flujo. Necesitamos que esta bomba nos dé 150 litros por minuto, pues vamos a trabajar con esta ecuación, ya que nos permite especificar directamente el flujo de salida. Pero bueno, al yo seleccionar esa ecuación, yo puedo entonces acceder a esos parámetros. Ahora, si vemos acá, todavía estos son parámetros que la hoja me está pidiendo como entrada, pero yo puedo tener la posibilidad de hacer cálculos, encadenar cálculos para este componente o para este parámetro específico. Por ejemplo, la velocidad, la eficiencia volumétrica, yo la puedo calcular
por ejemplo, si conozco la eficiencia total y la eficiencia mecánica. O el flujo yo lo puedo calcular, por ejemplo, si conozco la presión diferencial y si conozco la potencia hidráulica de este sistema, o lo puedo calcular también de acuerdo a la presión de salida o a la potencia hidráulica de descarga, si la conozco, o la velocidad lineal, por ejemplo, de acuerdo al torque. Entonces, no es un cálculo fijo, yo lo puedo calcular de diferentes maneras. A ver, por ejemplo, digamos que vamos a trabajar con esta para que nos deje acá hacerlo más corto la demostración. Digamos entonces que ya seleccionamos los parámetros que necesitamos para hacer el cálculo de la cilindrada. Pues simplemente acá a la izquierda me va a aparecer cierta información. Por ejemplo, me aparece este icono que me dice que necesito entonces alimentar este valor conocido como entrada para mi cálculo. Bueno, seleccionamos acá como entrada, entrada y entrada. Una vez que todos estos parámetros están dados como entrada, pues la hoja de cálculo puede arrojar un valor. Digamos que yo conozco, necesito acá los 150 litros por minuto, como les decía, pero acá tenemos entonces 1800 RPM de entrada en la bomba. Ahora, si nuestra bomba tiene una eficiencia volumétrica de 100%, pues vamos a necesitar esta cilindrada. Ahora, sería entonces de llevarnos este valor al componente. Ahora, hay varias maneras de hacer eso. Está la manera, digamos, difícil, que es copiar este valor con control C y traérmelo para acá digamos, a la bomba y en las propiedades de la bomba hacer un control V para pegar el valor, o yo puedo crear una asociación entre la hoja de cálculo y el componente. Por ejemplo, si esta es la bomba que necesitamos dimensionar, yo puedo arrastrar la bomba a la hoja de cálculo y yo veo entonces que aquí me aparece cierta información. Me dice que esta hoja de cálculo está asociada a este componente. Que significa entonces que yo puedo ya sea recargar información del componente a la hoja de cálculo, si fuese el caso, por ejemplo, pudiéramos traernos alguna información aquí, bueno, y aquí está, ya está listo, o por ejemplo, enviar los resultados de la hoja de cálculo al componente. Y eso lo vamos a ver acá en vivo. Por ejemplo, si vemos en el diagrama, la bomba pues tiene una cilindrada de 0. Si yo envío el valor transferido, pues automáticamente el valor de la cilindrada se va a copiar acá. Si vemos en la hoja de cálculo, hay ciertos valores que aparecen en negrillas y otros no. Los valores que están en negrillas son justamente los valores que yo puedo enviar o recibir del componente hacia la hoja de cálculo y viceversa. Entonces, por ejemplo, la cilindrada es uno de ellos. La eficiencia, aun cuando está en negrilla en la hoja de cálculo, pues este componente como tal no tiene una variable de eficiencia volumétrica directamente acá. Sin embargo, sí las tengo en otros tipos de bombas. Por ejemplo, si vamos a una bomba como esta, que no tiene eje, pues esta tiene, perdón, estaba confundido de bomba. Estas no, estos componentes de bombas, perdón, la eficiencia volumétrica es definida mediante curvas. Por ejemplo, si nos vamos a curvas de eficiencia, aquí están las curvas de eficiencia, yo podría entonces, si mi cálculo me arroja una eficiencia volumétrica de X, por ejemplo, X valor, pues yo puedo entonces configurar esto acá para cumplir con esa información. Si no, por ejemplo, por defecto, la bomba ideal tiene una eficiencia de 100%. Entonces, si iniciamos la simulación, vamos a ver entonces cómo acá entonces la bomba nos va a dar casi los 150 litros por minuto. ¿Por qué no nos da los 150 litros por minuto? Pues porque las RPM acá no son exactamente 1800.
son 1798. Si ajustamos la hoja de cálculo, y volvemos a hacer la transferencia, pues nos vamos a dar cuenta que ahora vamos a tener exactamente el valor que estamos buscando. ¿Por qué no es la velocidad exactamente igual a las que estamos viendo? Pues bueno, ya eso depende entonces de los parámetros del motor, el diferencial de presión que estamos viendo acá, que eso crea una cierta resistencia al motor, pues, y así, etcétera, etcétera, etcétera. La simulación, entonces, es la diferencia pues, entre lo que es un cálculo estático, como el que pudiéramos hacer a mano con lápiz, papel o calculadora, pues, y la simulación. La simulación tiene en cuenta otros parámetros que la hoja de cálculo no ve. Sin embargo, entonces podemos utilizar la hoja de cálculo para hacer dimensionamientos previos y la simulación sencillamente para hacer refinamientos en nuestro diseño. A ver, digamos que ya definimos entonces, cumplimos con el primer criterio, que el sistema o la bomba nos da 150 litros por minuto. Queremos entonces ver si o tenemos otro criterio de diseño de este sistema, que es que la extensión del cilindro es de 5 segundos. Pues bueno, si queremos ver o medir ese tiempo, podemos usar las herramientas de simulación, como por ejemplo el plotter, y arrastrar el plotter acá y medir la posición de ese cilindro. Acá sabemos las dimensiones del cilindro. Si echamos a andar la simulación y vamos a esperar a que esto llegue a los 150 litros por minuto y activamos la válvula, pues vamos a ver cuando el cilindro llegue al final de la carrera, podemos parar la simulación y medir este valor. Podemos usar los cursores, por ejemplo, y decir, bueno, ahí más o menos comienza el movimiento de extensión y acá más o menos termina, digamos allí, pues está a 3.1 segundos. Necesitamos entonces que se cumplir con el segundo criterio, que ya sea de 5 segundos, 5 segundos la extensión del cilindro. Ahora tenemos diferentes opciones, ya sea que el primer criterio de 150 litros por minuto de la bomba no es, digamos, es un requerimiento flexible, puede ser que esto sea un parámetro nominal o máximo que me permite el sistema, y mi cilindro, digamos que yo no lo puedo cambiar. Es más fácil, por ejemplo, alterar la velocidad de rotación de esta bomba, aun si la cilindrada se mantiene. Yo puedo jugar, qué sé yo, con la frecuencia acá para cambiar la velocidad de rotación, que cambiar el cilindro. Cambiar el cilindro significa que yo físicamente tengo que reemplazar este componente para, digamos, cambiar el vástago, la carrera, etcétera, etcétera. Podemos entonces agregar una válvula acá para limitar el flujo que esto necesite, de manera que cumplir con los 5 segundos de extensión. Digamos entonces que estos 5 segundos los vamos a aplicar para, por ejemplo, recalcular cuánto sería la cilindrada de la bomba de acuerdo al flujo necesario para esos 5 segundos. Pues podemos entonces trabajar con la hoja de cálculo. Vamos a ver directamente la hoja de cálculo a partir del cilindro. Puedo activar la hoja de cálculo directamente acá. Desde el cilindro, por ejemplo, tengo un icono acá que me lleva a la hoja de cálculo. Me hace exactamente lo mismo, me lleva a la hoja de cálculo del cilindro y de una vez crea la asociación. Yo lo puedo hacer arrastrando sobre el componente o digamos, utilizando el botón. Ahora, en los cilindros hay diferentes tipos de hojas de cálculo. Hay unas, por ejemplo, para un cilindro con doble vástago. Hay unas que para con el resorte que sí está del lado del vástago o del lado del pistón. Hay unas hojas para cilindros que son sin vástago. ¿Por qué están separadas así? Pues simplemente para facilidad en los cálculos y digamos, la presentación de los diferentes métodos de cálculo que están acá. Pudiera ser posible tener una sola hoja de cálculo que regrupara todo, pero sería algo enorme, un poco más engorroso para usar.
pues es la única razón por la que decidimos separarlos así. Los cilindros de doble efecto tenemos unos que son unos cálculos simples, que estos cálculos simples, pues, digamos, tienen en cuenta la geometría, ciertas cosas, pero, por ejemplo, la carga del cilindro, nada más que se ve o se considera de acuerdo a una presión y una fuerza, nada más y nada menos. Hay una que son un poco más complejas, que ya esta hoja de cálculo mide otro o permite trabajar con otros parámetros. Por ejemplo, digamos, eh, la fuerza con respecto a la inclinación del cilindro, digamos que mide entonces la presión, o trabaja con la presión en ambos lados del pistón, del émbolo del pistón, perdón. Y más complicado, por ejemplo, si quisiésemos estimar, por ejemplo, la deflexión del vástago de acuerdo a la carga, pues esta hoja de cálculo permite hacer ciertos dimensionamientos respecto a eso. Por eso que la llamamos, bueno, no está el nombre acá, pero esta es una, digamos, son cálculos más complejos. Vamos a usar la cilindro simple solamente para estimar, por ejemplo, cuánto sería el flujo que necesitamos acá para una extensión de 5 segundos. La manera entonces sería de crear otra hoja de cálculo. Vamos a llamar a esta hoja de cálculo, vamos a llamarla ejemplo. Vamos a decir que esto es flujo de extensión. Y entonces, bueno, ¿cuál sería el parámetro a calcular? Sería, por ejemplo, el flujo de entrada del lado, perdón, sí, del lado de, a ver, correcto, del lado del vástago. Y tendríamos acá, por ejemplo, esta hoja de cálculo que nos va a referir de acuerdo al volumen que estamos, el volumen de ese cilindro y el tiempo de extensión. Acá entonces vinculamos de acuerdo a la geometría, el área y todo esto, perdón. De tal manera que entonces podemos alimentar esto con los parámetros de entrada acá. Nos falta una, perfecto. Si recargamos la información, pues vamos a tener entonces que vamos a necesitar, en vez de 150 litros por minuto, pues vamos a necesitar 94 punto de tanto litros por minuto. Ahora, si quisiésemos recalcular la cilindrada que la bomba necesitaría para dar este flujo, pues podemos vincular las dos hojas de cálculo. Por ejemplo, si no quisiésemos ir a la bomba, esta bomba ya está conectada digamos, perdón, esta ya está conectada a la bomba que está en nuestro sistema. Yo puedo entonces conectar el valor del cálculo que realicé en el cilindro al cálculo que es requerido por la bomba, utilizando este botón que está acá. Este botón me permite a mí especificar, ya es una entrada manual que yo la estoy especificando, por ejemplo acá como yo especifiqué 150 litros por minuto, o que el valor venga de un cálculo intermedio o de otra hoja de cálculo. Al yo hacer eso, yo puedo especificar acá dónde está ese valor. Puedo decir, por ejemplo, que está en la E, y acá fue, por eso fue que la nombré de esta manera, para que sea más fácil de conseguir. Este es el flujo que yo estoy requiriendo en este sistema. La asociación queda hecha, de manera que yo puedo entonces verificar o transferir con este botón el valor que yo calculé en el cilindro, lo estoy calculando ahora en la bomba, pues, y estoy reajustando el valor de la cilindrada. Si yo retransfiero eso a mi componente, ahora esta es la cilindrada del cilindro, la cilindrada de la bomba, perdón. Y si nos vamos a la simulación, vamos a verificar que el valor es correcto. La hoja de cálculo nos decía 94 y tantos litros por minuto, pues aquí están. Si iniciamos, vamos a ver entonces cuánto esto se va a tardar. Ahí ya llegó. Podemos entonces medir este valor durante la simulación, digamos ahí.
y vemos entonces que el movimiento, pues, ahí está, 5 segundos es lo que se está tardando. Como la simulación es dinámica, por ejemplo, la simulación va a tomar en cuenta las variaciones instantáneas de flujo que esté viendo el sistema. Por ejemplo, que esté pasando algo con el motor varía la RPM por X razón, pues vamos a ver cómo eso es posible. ¿Eh? No veo preguntas hasta el momento. A ver, vamos a tratar de continuar entonces acá. Digamos entonces que ya utilizamos el cilindro para calcular la bomba. Digamos que, supongamos que este cilindro que está acá, yo lo estoy utilizando para activar una carga o para desplazar una carga. Vamos a mostrar esa carga. Digamos que yo tengo una masa que estoy moviendo en ese sistema. Igual vamos a mover esto para un lado. Que yo estoy usando este cilindro para mover esta carga de 1000 kilogramos. Y quisiera entonces limitar la presión de trabajo de este cilindro para esos 1000 kilogramos. Ya sea entonces que yo lo puedo limitar a 20 bar. Eso me va a decir a mí que entonces yo tengo que cambiar la geometría de este cilindro y que bueno, como voy a cambiar la geometría del cilindro, vamos a recalcular el tiempo de 8 segundos. En vez de 5 segundos para la extensión, que sea de 8 segundos. ¿Cómo se hace eso? Igual podemos hacer diferentes tipos de vinculaciones usando las diferentes hojas de cálculo. Si nos vamos entonces ahora al asistente de las hojas de cálculo, podemos usar, por ejemplo, una de estas misceláneas y decir, por ejemplo, digamos, a ver. No, vamos a trabajar con otra un poco más compleja. Vamos a trabajar con este cilindro complejo. Vamos a hacer un pequeño cálculo acá y vamos a llamar a esto. Y vamos a decir entonces que de todas estas ecuaciones me interesa usar una como esta, por ejemplo, para tomar en cuenta la orientación de este cilindro y la masa. Por el momento no me interesa tanto la presión, me interesa hacer simplemente un pequeño cálculo acá. Vamos a trabajar con esta masa externa y vamos a decir que la masa externa, pues vamos a utilizar esta en función de la potencia, porque la idea es hacer el redimensionamiento del cilindro, pues vamos a trabajar con esta. Yo puedo decir entonces, vamos a decir que la carga la conozco, la inclinación me interesa o la conozco también por factor de diseño. Y esto es sencillamente algo para poder hacer un cálculo intermedio acá. Por ejemplo, si la masa es de 1000 kilogramos y digamos que este cilindro está a 90 grados, digamos que no nos interesa cómo es la afectación de la potencia hidráulica de este sistema, pues la fuerza que que el cilindro va a ver, digamos, para el cálculo de presión acá, pues va a ser de 9800 newton. Digamos entonces, y vamos a trabajar ahora con una simple, que vamos a decir que vamos a redimensionar el diámetro del pistón, del cilindro, en función de esa carga. Por ejemplo, podemos trabajar con esta, nada más sencillo que esto. Podemos decir que la fuerza acá
vamos a irla a buscar en el cálculo que acabamos de hacer. Pues aquí está el cálculo y digamos que acá en los criterios nos dice que necesitamos limitar esa presión a 20 bar. Pues bueno, para 20 bar tenemos entonces, este es el tamaño del cilindro que estamos necesitando acá. Pues podemos entonces, vamos a cambiar el nombre acá. Así va a ser más fácil conseguir esta hoja después. Podemos entonces llevarnos, le decía, el valor hacia el cilindro. Pues aquí está el nuevo valor del cilindro. Podemos entonces iniciar la simulación y vamos a ver qué está pasando acá. Vamos a medir la presión en ese punto y nos damos cuenta que, muy interesante, hay que agregar la masa. De 1000 kilogramos. Yo lo hubiese podido transferir de la hoja también, pero no hay problema. Y digamos que esto está a 90 grados. Pues vemos entonces que un poquito más de 20 bar. ¿Qué pasa? El cilindro tiene, además de la carga estática que estamos viendo acá, tiene otros parámetros. Por ejemplo, tenemos la masa del pistón. Esa masa del cilindro pistón, pues se le agrega a la masa que estamos viendo acá. Esa masa es 17 kilogramos, pues no es gran cosa. ¿Ah? Lo otro que estamos viendo es que este cilindro tiene un coeficiente de amortiguamiento que llamamos acá. Eso sí puede que haga un efecto porque digamos, este factor va a agregar una fuerza dependiendo de la velocidad con la que esto se mueva. Vamos a poner esto por el momento a 0 y vamos a refinar entonces el cálculo. Si vamos a la herramienta de hoja de cálculo, podemos decir que aquí sería entonces 1017. Tenemos un poquito más de fuerza que es aplicada a ese cilindro, pues, y acá entonces podemos refrescar este parámetro. Perdón. Refrescar este parámetro. Y podemos entonces aprovechar y recalcular entonces cuánto es el nuevo flujo que vamos a necesitar para 8 segundos. Podemos entonces medir esto acá directamente o tomarlo como referencia de la otra hoja, de esta hoja que está acá. Y para 8 segundos, pues este es el nuevo flujo. Vamos entonces a llevarnos esto hacia la bomba. Refrescamos. Ahora es una cilindrada mucho más pequeña, pues, y enviamos esto todo al componente. Ahora, ¿qué estamos viendo? Hemos redimensionado el cilindro, hemos redimensionado la bomba de acuerdo a estos dos criterios que están acá. Si quisiésemos ver eso en simulación, pues vamos a verlo rápidamente. Primero podemos ver entonces que estamos mucho más cerca de los 20 bares que estábamos especificando. Y vamos a esperar a que llegue la simulación. Si paramos la simulación y vemos entonces ahora en el plotter, vamos a poder ver que esto entonces
ahora se está tardando los 8 segundos que habíamos especificado. Entonces, estamos viendo cómo podemos trabajar con las hojas de cálculo para, digamos, refinar el diseño de nuestro sistema. Si no, yo tendría que entonces jugar con todos esos parámetros manualmente hasta que me dé el valor que yo necesito. En casos como el motor o la bomba, que yo puedo cambiar la cilindrada durante la simulación, a lo mejor es más fácil, pero en casos ya más complejos, pues sí necesito echar números, pues como se dice coloquialmente, hasta que dimensione el sistema correctamente. Ahora, la hoja de cálculo también se puede utilizar para otro método, ya sea que verificar la caída de presión que estamos viendo en un sistema o, por ejemplo, estimar accesorios, ya cuando estamos hablando de tubería. Por ejemplo, si quisiésemos ver eso en funcionamiento, vamos a hacer sencillamente un pequeño arreglo acá. Vamos a desconectar el cilindro y vamos a conectar eso acá, simplemente para tener un flujo continuo que no esté limitado por la presión y por la caída de presión de la válvula. Nos interesa conocer o tener cierta información respecto a esta tubería. Por ejemplo, quisiésemos saber la caída de presión de esa tubería. Usando la herramienta, yo lo puedo medir muy fácilmente. Pero si yo quisiese hacer un cálculo, digamos, inicial o refinar ese cálculo de acuerdo a otra información, pues yo puedo utilizar las hojas de cálculo para ese fin. Necesitaría primero conocer ciertos parámetros, por ejemplo, saber qué tipo de flujo estamos viendo acá, si estamos viendo un flujo laminar, un flujo turbulento. Para eso yo necesito algunas medidas, como por ejemplo la densidad y la viscosidad. Hay una pregunta en el chat. Pregunta que si el aceite que estoy usando es ISO 46. No creo. Es el aceite por defecto en la instalación. Lo podemos ver rápidamente a ver cuál es, pero no tiene ninguna importancia para lo que estamos haciendo, que es simplemente hacer dimensionamiento. El aceite con el que estamos trabajando es un Telus S32. Ese Telus S32 tiene estas propiedades que ven acá. Pero digamos que para hacer el cálculo hidráulico, por ejemplo, de la caída de presión acá, lo que esté circulando acá no tiene ninguna diferencia. Lo que me interesa es conocer los parámetros o las propiedades del fluido, densidad y viscosidad. Voy a tomar una pequeña foto de eso para referencia, pues voy a usar estos valores después. Simplemente para que los tengamos, tenerlo yo a mano. A ver, si quisiésemos hacer algún dimensionamiento sobre una tubería, por ejemplo, quisiésemos verificar, por ejemplo, la caída de presión, basado o ver si estamos trabajando con digamos, un régimen laminar, un régimen turbulento, pues lo primero que hay que hacer es calcular el Reynolds para eso. Digamos que esto es Reynolds. Y ¿cómo calculamos el Reynolds? Pues bueno, aquí tenemos la opción del cálculo y los parámetros para calcularlo en base a lo que conocemos. Por ejemplo, conocemos el diámetro de la tubería y conocemos la velocidad del fluido indirectamente, ya la vamos a ver, y conocemos la viscosidad. La velocidad del fluido la conocemos indirectamente porque conocemos el diámetro, pero también sabemos el flujo. El flujo ya lo hemos calculado antes. Vamos a traernos ese valor, pues, vamos a ingresar estos datos y vamos a decir que el diámetro, a ver si lo agarra acá. No lo agarro. Lo tenemos aquí a un ladito, 12,7 milímetros, un cuarto de pulgada más o menos.
El flujo sí lo sabemos, lo hemos calculado antes. Podemos decir que esto es, por ejemplo, que viene del el que está calculado por la bomba. O que viene dado por el cilindro, es exactamente el mismo. Acá podemos verificar el valor, haciendo simplemente refrescando la hoja acá. Y el otro parámetro que necesitamos saber es la viscosidad. La ya tenía anotada por aquí. Es 56. Centistokes. Esto nos da un Reynolds de 1100 más o menos. Estamos en régimen laminar. O, digamos, transitorio. No necesariamente completamente laminar, entre los dos. Ahora, ¿qué nos dice esto? Que podemos trabajar, por ejemplo, hacer un cálculo, digamos, verificar la caída de presión o calcular esa caída de presión de acuerdo a el flujo laminar. Por ejemplo, si conocemos estos valores que están acá, pues los conocemos todos. Podemos utilizar esto para comparar, por ejemplo, cuál sería el cálculo estático versus lo que el simulador está evaluando. A ver, hay un pequeño lag aquí. Jorge, creo que nos vamos a pasar unos minuticos. Espero que no haya problemas con los participantes. La idea es mostrar el último punto, que es cómo dimensionar con unos accesorios con esto. Eso es bien, un cálculo bien interesante. A ver, entonces vamos a continuar esto acá. Velocidad de fluido, pues ya sabemos que va a depender del flujo. Todo lo que está acá lo conocemos. Para un flujo laminar, pues el factor de fricción va a depender del número de Reynolds, teoría clásica. Y vamos entonces a alimentar la hoja con los parámetros que conocemos acá. Sabemos entonces que el diámetro, ya lo habíamos calculado cuando calculamos el Reynolds. Vamos a simplemente a traernos ese valor para acá. El flujo también lo habíamos tomado de otra hoja de cálculo. La ventaja de trabajar con esto o de vincular estas hojas de cálculo, pues es que si cambiamos un valor en algún lado, pues más fácil entonces hacer que todo siga, en vez de estar retipeando todos esos valores manualmente. Entonces vamos a traernos todos estos valores acá. Sabemos que la tubería tiene una longitud de 5 metros. Acá está. Así que tenemos acá 5 metros. Y la densidad, la habíamos medido, es de 871 kilogramos por metro cúbico. Entonces, bueno, esto nos dice que deberíamos tener una caída de presión de más o menos 2.4 bar. Si lo vemos en la simulación, pues no estamos tan equivocados. El simulador obviamente te hace otras simplificaciones o otros cálculos que la hoja de cálculo no hace. Por eso que hay esta pequeña diferencia, pero podemos decir que es casi lo mismo. Ahora, si quisiésemos, en base a eso, por ejemplo, agregar o dimensionar accesorios en esa tubería o estimar, por ejemplo, cuánto sería la pérdida de carga de accesorios en esa tubería, ahí sí podemos trabajar con la hoja de cálculo para justamente evaluar esa condición sin necesidad de romperse uno la cabeza tanto. Pues. A ver,
Si nos vamos acá, vamos a llamar a esto pérdida de carga laminar. Igual esto puede ser cualquier nombre, yo lo estoy simplemente llamando así para encontrarlo más fácilmente. Vamos a evaluar unos accesorios. A ver, acá esta tubería con accesorios pues me permite trabajar con diferentes accesorios las ecuaciones permiten trabajar con los diferentes accesorios usando modelos como este, pues laminar o turbulento, donde el factor o los accesorios están definidos mediante un coeficiente de pérdida de carga y el total de ese coeficiente pues equivale de acuerdo al número o el tipo de accesorio que yo tenga. Bueno, podemos usar algo como ese, es un clásico, digamos, un cálculo clásico que se hace cuando uno está haciendo una tubería, porque ¿qué pasa? Si tenemos, por ejemplo, o por qué los diferentes tipos de accesorios son importantes, es que si vemos, eh, por ejemplo, no es lo mismo tener un sistema como este, donde yo tengo, digamos, pocos accesorios o digamos que hasta cierto punto los accesorios no son no afectan tanto o no hay tanta desviación con respecto a una tubería sin accesorios, aunque sí puede haber dependiendo del tipo y del flujo, etcétera. Pero no es lo mismo que tener un espagueti como este, donde aquí puede haber cualquier cantidad de millones de accesorios entre una bomba y donde está descargando, por ejemplo. Entonces, bueno, ese tipo eh, de este tipo de cálculo, donde yo tomo en cuenta el número y el tipo de accesorio, pues bien, bien interesante para hacer un dimensionamiento. A ver, si volvemos a la hoja de cálculo, podemos entonces trabajar con estas ecuaciones para justamente estimar cuánto sería eso. A ver, si nos vamos a hacer el cálculo que nos interesa acá, vamos a tomar una hoja de cálculo nueva y vamos a decir que sabemos que estamos en un régimen laminar, pues vamos a utilizar una hoja de cálculo de pérdida laminar. Aquí la tenemos. Entonces, si nos vamos a los cálculos, podemos trabajar con esta ecuación. Todos estos parámetros los conocemos y estos los podemos estimar, como ya les decía. Entonces, bueno, vamos a tomar en cuenta esta ecuación para especificar el número y tipo de accesorio. Y vamos entonces a alimentar toda esta hoja. Perfecto. Entonces, ahora vamos a traernos los datos que conocemos. Por ejemplo, acá sabemos que ya la densidad ya la habíamos dado en otra hoja de cálculo, en cualquiera de estas. Podemos tomar, por ejemplo, la que es la pérdida de carga laminar. Sabemos cuánto es la densidad. Acá tenemos el diámetro, ya lo habíamos especificado otras veces. Podemos decir que esto viene ya sea de cualquiera de las hojas que hemos usado antes. Digamos de esto también. Esta también la vamos a tomar de otra hoja. Así no tenemos que repetir todos esos valores. Ok, vamos a hacer algo acá interesante. La velocidad del fluido, ya lo habíamos dicho antes, vamos a tomarla en cuenta en función del diámetro y del flujo.
y digamos, el valor de F, coeficiente de pérdida laminar, pues vamos a decir que viene en función del Reynolds, como ya sabemos. Ok, no nos falta ningún dato. Vamos a ir refrescando para ver que todos esos valores están siendo correctamente importados. Aquí me equivoqué con la hoja. Ahí estamos. Y nos faltaría entonces acá el Reynolds. A ver, pues perfecto. Lo que nos quedaría entonces sería definir los accesorios. A ver, los accesorios, acá tenemos algunas recomendaciones. Por ejemplo, dependiendo si tenemos codos, si tenemos entradas, dependiendo de la geometría que estamos viendo acá, pues hay algunos valores que estamos, digamos, están siendo recomendados. Cambios de sección, etcétera, 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 uniones, entradas, así sucesivamente. Vamos a decir entonces que tenemos algunos codos, pues vamos a decir que sería 0.9, digamos, para un codo. Digamos que tenemos también algunas entradas para la conexión, digamos que tenemos una. Y digamos que no me interesa más accesorios, nada más que tenemos algunos codos y ya. Podemos decir que aquí tenemos, qué sé yo, digamos 4 codos y tenemos un par de uniones. Entonces, ya esto nos va a permitir estimar que la pérdida de carga se estaría haciendo un poquito más. Antes teníamos 2.4, ya con los accesorios pues tenemos 2.8. Si quisiésemos saber, por ejemplo, el coeficiente de pérdida total por lo equivalente por esos accesorios sería de 4. Ahora, ¿cómo hacer para que la simulación refleje eso? Pues hay varias maneras. Podemos tomar los accesorios directamente acá y conectarlos y configurarlos cada uno, o podemos tomar acá en la tubería, especificar un modelo por curvas para definir esos accesorios, y acá entonces, esto es bien importante, especificar en los parámetros del fluido, simplemente referencia para que trabaje en la misma base de cálculo, digamos de esta manera. Especificar, por ejemplo, y acá lo voy a poner nomás para que podamos verlo. Esto no tiene mucho efecto. Digamos que la hoja de cálculo nos decía que teníamos 4 y la tubería tiene un diámetro de 12,7. Pues para el flujo que estamos teniendo en cuenta, pues no vamos a estar tan mal. Si lo vemos en simulación, pues estamos casi que perfectos. Entonces ahora hemos incrementado la pérdida de carga en la tubería de acuerdo a los accesorios, pues los accesorios lo hemos estimado mediante la hoja de cálculo, que era para cumplir con este requerimiento acá. A ver, ya con esto entonces cubrimos los tópicos. No sé si hay alguna pregunta. Jorge, podemos abrir la porción de preguntas. Sí, gracias José por tu presentación. Muy bien explicado, muy claro. Damos pues
en este momento la posibilidad de que hagan sus consultas si quieren usar el micrófono o a través del chat. Algún par de preguntas ya las hemos respondido. Bien, Jorge, José, hay una pregunta. Están preguntando la caída de presión en la válvula de seguridad. ¿Cuál es? Bueno, en la hoja de cálculo no hemos tomado en cuenta la válvula de seguridad. Si quisiésemos estimar eso, hay algunas, digamos, hay algunas hojas de cálculo que permiten hacer esa estimación. Tenemos, por ejemplo, unas ecuaciones para especificar más o menos cuál sería la pérdida de presión o la caída de presión en esa válvula de acuerdo a estos parámetros. Ahora, si quisiésemos dimensionar eso de acuerdo a un ciclo de energía, para ver la energía que se disipa, pues podemos usar estas ecuaciones con los parámetros que están acá o potencia hidráulica. La idea entonces sería, digamos, dimensionar, tratar de estimar la pérdida de carga mediante estas ecuaciones. Por supuesto, después tendríamos que, para implementarlo correctamente en el software, habría que traducir eso de acuerdo a un CB o si yo conozco el flujo, yo puedo especificar ese valor directamente. Pero, porque yo puedo tomar curvas como esta, por ejemplo, yo puedo decir acá, si este es el valor que me está dando la hoja de cálculo para este flujo, yo puedo decir, bueno, esto es lo que sacó la hoja de cálculo. Lo puedo definir de esa manera también. Sí, otra pregunta con respecto al tema que estás tratando, José. Para una válvula de descarga, ¿funciona igual? A ver, ¿cuál es la diferencia entre una válvula de descarga y una válvula de seguridad? O una válvula de alivio. A ver, normalmente sí. Digamos, la hoja de cálculo que está acá, pues lo que va es a especificar una pérdida de carga, ya sea de acuerdo a la potencia hidráulica que yo estoy disipando, flujo por delta P, o mediante un ciclo de disipación de energía, usando la gráfica que les mostré antes. Si yo una vez que estimo ese delta P, ese delta P lo puedo implantar o implementar en cualquier otro componente que yo necesite. ¿Sí? Quizá la hoja no lo va a comunicar directamente, pero yo puedo tomar ese valor como referencia para usarlo en las curvas de la válvula. Muy bien, José, tenemos otra pregunta. ¿Se puede hacer una simulación o cálculo del calentamiento para ver si necesita un enfriador? No. A ver. Hay unas hojas de cálculo acá para calcular un intercambiador de calor. Pero esta hoja de cálculo no va a decir si se necesita o no un intercambiador. Lo que va a permitir es dimensionar, por ejemplo, el área de ese intercambiador. O, por ejemplo, calcular el coeficiente de transferencia global de ese intercambiador. Más no te va a decir si el intercambiador lo necesitas o no. Ya para eso hay otro, la simulación es una buena herramienta porque, por ejemplo, puedes activar la simulación térmica y ver, por ejemplo, ver la temperatura de entrada del circuito y de salida del circuito y ver esa diferencia. Y si, bueno, si ya el incremento de temperatura, la variación de temperatura ya no es permisible, pues ahí sí puedo ver si necesito un intercambiador y ya dimensionar ese intercambiador. Pero la hoja de entrada no te va a decir si la necesitas o no. No sé si queda clara esa pregunta, esa respuesta, digo. Bien, no sé, Alejandro, si queda clara la respuesta que José acaba de indicar. Bien, indica que queda claro. Ok. Bien, no sé si hay más preguntas. Aquí ya se han respondido pues las más, lo que estaban solicitando. Bueno, al parecer todo el resto ya es claro, José. Excelente. De mi parte, te agradezco mucho tu participación, agradecemos la participación a todos los asistentes a esta actividad y los esperamos el día de mañana para la última actividad pues, de la semana. Sí, a ver, déjame que
pongo otra vez con tu información de contacto, Jorge, en la PowerPoint. Sí. Gracias, José. En caso pues, de que tengan alguna inquietud, alguna consulta adicional, con mucho gusto pueden enviarme un correo. Está ahí disponible en la pantalla mis datos. Bueno, de mi parte entonces no queda también que agradecerles a ustedes la asistencia y la participación el día de hoy. Normalmente, digamos, cuando uno trabaja ya con hojas de cálculo, pues no hay manera de no pasar por las ecuaciones. Pues, hay gente que le gusta eso, hay otros que le gusta menos, pero bueno, es lo que está disponible en el software. Igual si quedan dudas o algo así, ya Jorge puso allí su información de contacto, estamos a la orden para aclarar cualquier duda. Muy bien, muchas gracias a todos entonces. Muy buena tarde. Hasta luego.